Muchos tenemos ídolos a los cuales respetamos y admiramos y que no conocemos su verdadera personalidad. Claro, hay quienes dicen que debemos separar al ser humano del artista y coincido. Si habláramos del lado oscuro de muchas personalidades, quizá nos avergoncemos de tenerles algún respeto. Y hoy les pediré su atención un momento para hablar de uno de los más grandes ídolos mundiales. Hablo de uno de los famosos Beatles, John Lennon, y de lo que hizo Paul McCartney. Esta historia seguramente no la conocen y les adelanto que jamás la van a olvidar. Quizá algunos sepan que John Lennon se casó con su novia de muchos años, llamada Cynthia Powell, en 1962. Cynthia Powell estuvo con John Lennon durante muchos años, desde el inicio de su carrera, y procrearon un hijo que muchos conocemos llamado Julian. De hecho, hasta le escribió una canción a Julian, que es la de Beautiful Boy. Pero 4 años después de casarse con Cynthia en 1966, John Lennon conoció a Yoko Ono, que también todos la conocemos, y se enamoró perdidamente de ella. Acto seguido, dejó a su entonces esposa Cynthia, tuvo una aventura con Yoko Ono y posteriormente se casó con Yoko a principios de 1969. John le dio a su exmujer, Cynthia, solo una cantidad mínima para su manutención y la de su hijo. Esto fue como acuerdo de divorcio, aunque sabía de antemano que Cynthia iba a tener que mantener y criar a su hijo Julian, que entonces solamente tenía 5 años. Después de tan solo unos pocos años, Cynthia quedó casi arruinada. Sabía que tendría que juntar algo de dinero para que ella y Julian pudieran sobrevivir, y bajo esa desesperación tomó una decisión difícil pero necesaria. La decisión de vender las cartas de amor y los dibujos que John Lennon le había regalado cuando eran una pareja joven y enamorada en la adolescencia. Las cartas eran muy apasionadas, llenas de citas de amor y de muchos te amo, Sin. ¿Puedes imaginar cuánto debió haberle dolido a Cynthia tener que desprenderse de estos recuerdos de un valor incalculable? De todas maneras, con la necesidad, Cynthia tuvo que venderlo y obtuvo así una buena cantidad de dinero. Lo que después se enteró fue que el comprador de todas esas cartas y dibujos fue nada más y nada menos que Sir Paul McCartney. Paul había pagado una pequeña fortuna por esos recuerdos con los cuales se mantuvo Cynthia durante muchos años. Después de un tiempo, Cynthia recibió en su casa una caja con todas esas cartas y todos esos dibujos. Esa carta le llegó por correo. Ahora, todas esas cartas estaban cuidadosamente enmarcadas y venían con una nota. Y la nota decía: nunca vendas tus recuerdos. Con cariño, Paul McCartney. Julian guardó durante mucho tiempo un inmenso rencor hacia su padre John Lennon, porque los abandonó. Por supuesto, también lo hizo en contra de Yoko Ono, a quien él consideraba la ruina de su familia. Y en parte lo fue, y también de los Beatles. Recuerdo en lo personal que en el año 2000 me encontraba yo en Nueva York. Y en ese entonces vi lo de un evento de la conmemoración del 20º aniversario de la muerte de John Lennon, ahí precisamente en Central Park. Ahí le hicieron una entrevista a Julian, y él lo que decía con mucho coraje es que su papá, John Lennon, podía hablar de paz y amor al mundo, pero que nunca los mostró hacia las personas más cercanas a él. Pero algo que me sorprendió también enterarme en ese entonces, y que lo leí esto sí en una revista, y que se los comparto a ustedes, es saber que la madre de Julian, Cynthia Powell, le confesó que Paul McCartney escribió la canción de Hey Jude pensando precisamente en Julian, en su 5º cumpleaños, con motivo del divorcio de sus padres. Y dice que él se enteró de esto, que era protagonista de la letra, cuando tenía 15 años, porque se lo dijo precisamente su mamá Cynthia. Nota curiosa: en las últimas entrevistas que dio Julian Lennon a los medios, dijo: si papá entrara ahora por aquella puerta, nos abrazaríamos y lloraríamos juntos.
La rabia y el odio son una gran pérdida de tiempo. He reconvertido después de tantos años ese rencor en energía positiva, porque la vida me ha hecho entender que yo no era el único que estaba fuera del lugar. También mi papá perdió a su madre 2 veces. A los 5 años, cuando su madre, la madre de John Lennon, lo abandonó, y a los 17, cuando su madre murió en un accidente automovilístico. Solo ahora entiendo que el abandono de su madre lo volvió completamente arisco, amargado, como yo lo hice. Aquí podríamos tener un ejemplo de, si tuviste un mal padre o un abandono, no seas un mal padre tú. Sé mejor de lo que tus padres fueron contigo, sobre todo en el aspecto emocional, en el aspecto de la presencia. Y bien dicen que hay que ser bien pacientes con los demás porque cada quien libra batallas e infiernos que uno simplemente no conoce. Por lo que no debemos ser tan duros al juzgar a los demás, en especial a nuestros padres. ¿Qué te pareció esta historia? ¿La conocías? Me interesa saber qué opinas. Te leo en los comentarios.